¿Qué es una definición? ¿Es una palabra que determina algo o es quizás algo más? ¿Acaso fonéticamente no es también un fenicio sordo, un deaf Phoenician? Los fenicios eran marineros comerciantes que vivían en los cananeos o Canaán, que estaba en lo que hoy es Líbano e Israel y que en la Biblia se mencionan como Caná o Canaán. Los fenicios, por su actividad, dieron origen y modificaron los idiomas más importantes que conocemos en la actualidad. Ser entonces un fenicio sordo, un deaf Phoenician, es ir más allá. Es no escuchar lo que está dicho, sino buscar, bucear en el mar de los sonidos y la etimología para saber y encontrar lo que la palabra word realmente quiere decir. Los idiomas, lenguajes, languages, languages, no son un resultado, sino que fueron creados, diseñados matemáticamente. Esto se puede ver entre miles de otros ejemplos en la palabra en inglés para Dios, que es God, lo cual es la palabra good, bien, sin una O, mientras que la palabra para diablo es devil, lo cual es la palabra evil, maldad, pero con una D adelante. Y asimismo, God, al revés, es dog, que significa perro, can. ¿Quién, cuándo y para qué diseñó los idiomas, lenguajes, languages? Es lo que trataré de explicar a lo largo de este extenso trabajo, que es el resultado de miles de horas de investigación. Dado lo extenso de la información que debe ser mostrada, es que habrá la menor cantidad de imágenes posibles para evitar que sea visto como un video de entretenimiento. Nos comunicamos con sonidos, sounds, y no con palabras, words. Las palabras representan los sonidos, por lo tanto, muchas palabras con diferentes significados literales tienen un significado fonético, Phoenician, fenicio, un significado fonético diferente y común, una raíz común, que es el sonido, el audio. La palabra audio está compuesta por dos palabras, la palabra au, que es el símbolo en la tabla periódica para el oro, mientras que Dio es la palabra en italiano para Dios. La palabra lenguajes, languages, se puede descomponer fonéticamente como Pangu Ages o Langu Ages. Pangu en la mitología china es el dios creador. Bu es el dios de la guerra y del hierro en la mitología Dahomey. La palabra en vietnamita Ki Lan se traduce al inglés como unicornio y en la mitología china un Ki Lin es un monstruo que protege a los sabios y a los nobles. Ages en inglés significa era, tiempo, y se refiere lógicamente a las eras del zodíaco, zodiácono. Tenemos entonces que los lenguajes son los monstruos de guerra que protegen a los dioses del oro a través de los tiempos. ¿Quiénes son exactamente estos dioses? Seguiremos excavando, no hemos ni siquiera comenzado. Una metonimia es llamar a una cosa con el nombre de otra. Se nos ha enseñado a vivir en un ciclo, en un giro, vuelta o spin de 7 días, al cual llamamos semana o week. Esto es la segunda metonimia que aprendemos y está relacionada con nuestra carga eléctrica, porque como verás a lo largo de este trabajo, estamos siendo usados como baterías biológicas que se descargan cada 5 días. Cada uno de los días representa uno de nuestros 7 planetas o astros principales. El lunes
es el día dedicado a la luna y viene del rumano luni. En inglés, luna se dice moon y por esa razón en inglés se dice Moon's Day o Man Day. El martes es el día del planeta Marte, que era el dios de la guerra para los romanos y en inglés antiguo se llamaba Tew y de ahí Tuesday. El miércoles es el día de Mercurio, que en rumano es Miercuri y en inglés antiguo era el día del dios Woden, por eso Wednesday o Wednesday. El jueves es el día de Júpiter, que en rumano es Joi. En los países nórdicos, Júpiter se llamaba Thor y por eso Thor's Day o Thursday. El viernes es Venus, que en rumano es Venera. En la mitología nórdica, Venus era la diosa Freya y por eso Freya's Day o Friday. El sábado es el día de Saturno o Saturn's Day, en rumano es Sabbata y por eso sábado o Sabbat. El domingo, lógicamente, es el día del sol, por eso es Sunday. En rumano se dice Duminica, que significa el primer día. Pasados los 5 primeros días de la semana o week, te empiezas a sentir cansado, débil o weak, por lo que necesitas recargar energía con un fin de semana o weekend, que suena igual que weekend o fin de la debilidad, porque has agotado tu carga y en esos 2 días te recargas. Si hay un día para cada planeta principal, ¿por qué no hay ningún día llamado Tierres? ¿Dónde está el día de la Tierra? Nacemos en este mundo o giramos world en él. ¿Por qué giramos? Primero, porque el mundo world gira world alrededor de su eje. Los que hicieron la película Matrix sabían lo que hacían, porque neo en latín significa giro, onda. Un disco DVD también gira world en el reproductor y en ese proceso los colores son separados y leídos en diferentes intervalos de tiempo y este proceso se relaciona con la correlación de las distancias de cada planeta al Sol y los periodos de tiempo que le toma a cada planeta girar sobre su eje mientras gira alrededor del Sol. El Sol ejerce una fuerza centrífuga sobre los cuerpos celestes de su sistema. Esta separación, como todos los demás procesos que forman nuestra realidad, se realiza en 7 pasos. Por eso hay 7 planetas mayores o principales que nos dan 7 días de la semana. Por eso hay 7 notas musicales y también vemos 7 colores en el arco iris. Los colores, sonidos y mundos, worlds, giran, world, y están todos separados, separated, o sepa calificados en 7, porque el prefijo sep viene del latín septem, que significa, lógicamente, 7, y de allí tenemos septiembre, porque originalmente era el 7º mes del calendario romano. Esta también es la razón por la que hay 7 chakras energéticos en el cuerpo humano. Los antiguos las llamaban ruedas giratorias de luz, lo cual es apropiado porque estas ruedas giran y vivimos en un mundo de colores porque somos humanos, humans, porque hue en inglés es un sinónimo para color y la calidad de los colores está determinada por el ancho de banda de cada color. El latín ue significa aquí y también hacia este punto, indicando que es color lo que resulta a cierta frecuencia de ancho de banda, lo cual formula la realidad en la que actualmente nos encontramos. Hay una sorprendente cantidad de indicios y evidencias que muestran que somos seres interdimensionales que están atrapados en un ciclo de separación, separación, en un cierto ratio matemático de ondas vibratorias que nos mantiene prisioneros en una película de DVD, como en un bucle. Este ratio matemático es la ración o ration
del dios Ra, ratio, dentro de esta realidad de base 10. 10 dedos en las manos y en los pies, como indica la palabra en sueco tío, que significa 10. Los falsos dioses que nos mantienen prisioneros también necesitan racionarnos, porque somos nosotros su comida, y una ración es la comida permitida para un día. Una semana, week, es la separación o separación que es usada por los dioses que controlan este entorno para racionarnos mientras existimos dentro de esta realidad Matrix DVD. La palabra Matrix en latín significa útero. Esta realidad es Matrix porque es el útero donde creemos que está nuestro cuerpo, body ship o cuerpo barco. El cuerpo, body, es una nave, ship, barca o bote, porque llegamos a este mundo a través de las aguas, waters, de un canal en las caderas, hips, ship, de una madre, de donde somos paridos o birthed y amarrados o birthed a esta realidad Matrix en un puerto o dock por el Doctor. En la película Matrix, cuando Neo despierta en el mundo real, estaba dentro de una matriz, útero, cascarón o cápsula, o en inglés pod, lo cual es la razón por la que la corporación Apple vende iPods, porque están diciendo mi pod, mi cascarón. Apple también vende iPads, porque una definición de pad es habitáculo, habitación temporal, porque los pods, cascarones, en los que estamos están funcionando como pads o habitáculos mientras estamos en la Matrix, porque mordimos la apple, manzana del pecado o sin. Apple es fonéticamente apple, un empujón, porque estamos siendo empujados, remolcados. Nuestros botes, ships, bodies, cuerpos, están recibiendo apple, un empujón en la línea de sueño consciente que conocemos como la realidad. Por eso tenemos un cráneo, skull, porque un skull es un remo y este empujón, apple, para seguir el guión, script, nos está manejando remotamente o remotamente o a control remoto o control remoto. Por eso, cuando alguien tiene que hacer mucho esfuerzo en la vida, dice que está remando y que tiene que remar más para obtener lo que quiere. Esto es una metáfora para indicar que nuestro cuerpo, bote, ship, está siendo empujado por el tiempo que está remando, schooling, en nuestro skull, cráneo. Y en segundo lugar, indicar que estamos siendo empujados a seguir la línea historial del DVD que nos está siendo transmitida por el dios Él, puesto que hemos pasado a ser de su propiedad. Y este dios DVD nos dice, haz lo que yo digo, o remen más, or else, o orar a los cielos. Esto nos indica que si no seguimos la línea historial o destino y queremos salir de ella o cambiarla, seremos castigados por él. No es coincidencia que la palabra remar, schooling, contenga la palabra cooling, que significa escoger, seleccionar lo mejor o lo peor de algo para desecharlo. Este proceso está siendo realizado por entidades externas con la conciencia individual de cada uno en esta realidad, y nadie, o casi nadie, sospecha siquiera que está sucediendo. Todas estas cosas suenan tan fantásticas que son automáticamente descalificadas, ridiculizadas o simplemente ignoradas. Son las respuestas generadas por el miedo a las verdades que están en el inconsciente colectivo de la humanidad. Es
esta mente inconsciente la que ha sido robada, secuestrada por aquellos que nos remolcan, tow, en el cráneo, skull. Nos remolcan o tow porque es un toad o sapo que está towing o llevándonos a donde quiere. Esto nos conecta con el cráneo, skull, por la función en el cerebro humano llamada complejo reptiliano o complejo R, la cual es la razón por la que existe una bebida energética llamada Gatorade, que se llama así porque en teoría estimula las funciones de ese cerebro reptiliano. Todo barco o ship es llevado a un puerto o dock, donde es amarrado o docked. Por eso hay un doctor que entrega, delivers el cuerpo o barca del bebé o baby, que significaría abeja de playa, porque es una nueva persona que vive o live, que podría interpretarse entonces como liver, lo cual significa hígado. Se ha reproducido un nuevo ser vivo, liver, que está siendo delivered o entregado por el doctor, que representa que este niño es considerado un mineral, ore, y su cuerpo, el barco, ship o barca, que lo traslada hasta el puerto o dock, y por eso docked ore o mineral en puerto. Doctor fonéticamente es docked ore o mineral en puerto, porque tú, como ser humano o liver, eres la mina o mine de mineral u ore u oro u ore u orar o remo, que va a ser minado o mined por el oro de tu mente o mind, porque mind o mente es fonéticamente mined o minado, conectándonos con la historia de los Anunnaki, que según la tradición sumeria fueron seres que vinieron a la Tierra a buscar minas de oro. La humanidad es enseñada a orar o pray, porque somos las presas o prey, y ellos las aves de presa que nos mantienen presos. Los seres humanos somos los recursos humanos que ellos usan como minas de oro. Y por eso también en algunos países un sinónimo para mujer es mina o mine. Todo esto nos está mostrando que la humanidad, los seres humanos, estamos siendo considerados bienes móviles por estos falsos dioses desde el momento en el que nos están minando o mined. Porque en inglés, cuando alguien dice que una cosa le pertenece, dice it's mine, que significa es mía, y que suena igual que mine, que significa mina. Somos su fuente inagotable de mineral, ore, sus minas, mines, siendo minadas o mined en la mente o mind. Y es por eso que las empresas tienen una oficina u office de recursos humanos, porque somos los recursos renovables de estos seres. Eres un mineral, ore, con un remo, ore, porque tienes un cuerpo o body, que es una nave, bote o barco o body ship, que necesita remar, oaring, a través de esta existencia, que es un mar eléctrico. Por eso, cuando las personas sienten que tienen muchos problemas, algunos pueden decirles que tienen que orar o pray, porque esto, además de mostrar su condición de mineral, ore, les está diciendo que deben remar, oaring, con más fuerza. Les están diciendo, oren, or, remen.
Un sinónimo de remo, orar, es paleta. Cuando alguien sufre un paro cardíaco, los doctores o doctors usan un desfibrilador, el cual tiene paletas o paddles que dan choques o shocks eléctricos para revivir a la persona. Para esto utilizan corrientes eléctricas porque el mar tiene corrientes, lo que se relaciona con la palabra currency, que en inglés significa dinero, moneda corriente. Es decir, currency es el current sea o las corrientes del mar o el mar de corriente o el mar eléctrico. ¿Qué otra cosa hacen los doctors? Hacen cirugías o surgery, porque surge en inglés significa oleada. Al igual que los shocks que reviven al paciente, una cirugía es una oleada eléctrica al cuerpo de la persona. Cirugía también incluye la palabra sur, cuyas implicaciones serán explicadas más adelante. El doctor o remo en puerto, es también la conexión al cuerpo, bote, barco o body ship y a la terminología marítima desde el momento en que el doctor ha recibido el remo o cuerpo y lo ha docked o atracado en el dock, puerto de esta realidad Matrix. Este remo o cuerpo es considerado una mercadería y por eso recibe un certificado de amarre o birth certificate o certificado de nacimiento, donde consta el día y la hora de su arribo y las características de su carga o charge, es decir, su peso, dimensiones, etc. Un cuerpo que será comercializado como mercadería y que será usado como moneda corriente o currency o currency. ¿Ves el mar? O en inglés, do you see the sea? Sí o sí. La palabra en hebreo que está siendo mostrada te resulta familiar, tal vez de Neo y la película Matrix otra vez, o de la palabra neonatología, que es la especialidad médica que se ocupa del recién nacido o baby o abeja de playa. Esta palabra se traduce al inglés como pin, que significa alfiler, y en idioma vietnamita, pin significa batería. En idioma vietnamita, la palabra neo se traduce como ancla, porque una vez que el cuerpo o barco ha llegado al puerto o dock, ha arrojado el ancla para ser amarrado o berthed, indicándonos que Neo está anclado en su puerto Matrix o útero para ser usado como docked ore, como puerto USB de su oro o gold y de su energía eléctrica. Esta palabra en hebreo también puede ser escrita de la forma mostrada, que se pronuncia sukkah y que se traduce como pin, refugio temporal, tienda y matorral. El refugio, el pod o la cápsula de Neo. ¿Realmente sigues pensando que todo esto es casualidad? Estas palabras existen de mucho antes de que existiera Hollywood y la Internet. Yo sé que buscarás todas las palabras que están siendo mostradas aquí, y eso es lo que quiero, que veas por tu cuenta y comiences a decodificar tú mismo los lenguajes. Esto es la punta del hilo, y solamente cuando empieces a seguirlo, verás que nada es coincidencia y comprenderás que llevaría toda una vida analizar todas las palabras de todos los idiomas que existen, sin contar los idiomas muertos y los que solamente hablan pocas personas. Esto llega muy, pero muy profundo, y recién estamos dando los primeros pasos de un viaje de miles de kilómetros.
Una vez que el bebé, o baby, o abeja de playa, y su barco o cuerpo, o body ship, ha atracado, o berthed, o nacido, birthed, es amarrado en Ur, o docked Ur, por el doctor. ¿Por qué en Ur? Porque Ur era una antigua ciudad sumeria donde estaba el monumento llamado Sigurat de Ur, que en idioma sumerio es Temen Nigur Ru, que significa casa del terror, como está indicado en la página 194 del libro El mundo sumerio de Harriet Crawford. Temen es un sinónimo de miedo en español. ¿A qué se refería esta construcción? A que todo en esta realidad está diseñado para hacer que todos tengamos miedo, porque somos sometidos a través del miedo por los falsos dioses y sus perros pastores, de la misma forma que la humanidad somete a las vacas y demás animales a través del terror. Terror a los espantapájaros, a los boyeros eléctricos, etc. Porque para los pájaros y las vacas, el espantapájaros y el perro son el demonio. Esa domesticación, al igual que se hace con los animales, comienza al nacer. El Sigurat de Ur fue construido para la deidad protectora de Ur, que se llamaba Sin o Nana, que en idioma sumerio significa luna, y es la razón por la que los niños tienen nanas que los vigilan. Sin, en inglés, significa pecado. ¿Y qué te han dicho una y otra vez desde que naciste? Que el hombre nació en pecado, es decir, en sin. El hombre mordió la manzana o apple del pecado o sin para ser eternamente renacido en su iPod Apple, y por eso su deuda o debt es impagable, porque inventaron la muerte o death para resetear cada mente y volver a generar más deuda o debt con cada vida. Esa es la deuda por la que pedimos perdón en el Padre Nuestro. Por eso, la primera definición de la palabra deuda o debt en el diccionario es pecado o sin. Nacemos y morimos para pagar la deuda por nuestro amarre o birth y nacimiento o birth en sin, la luna. Por eso no hay un día llamado Tierres que sea dedicado al planeta Tierra, puesto que el hombre nació en sin, en la luna. Las antiguas crónicas hablan del hombre en la luna, pero en realidad están hablando de la humanidad en la luna. Somos los niños en el ático, por decirlo de alguna manera, y esto quedará más claro más adelante. Primero nacemos, to born, para ser usados como baterías eléctricas, de acuerdo con la palabra en francés borne, que significa terminal, límite, piedra. ¿Por qué? Porque en español un terminal eléctrico también se denomina pin, que en inglés significa alfiler, lo que en francés se dice épingle y se escribe pingle. Todo esto nos conecta con la palabra en vietnamita pin, que significa batería. Y de allí tenemos que pin, traducido al hebreo, es como Neo de la película Matrix, otra vez. La piedra límite o pierre, o en inglés boundary, que es el terminal eléctrico de cada una de nuestras vidas, es la luna. Este significado de la palabra PIN es la razón por la que los bancos te dan un número PIN. Te están dando tu número de batería. ¿Sigues pensando que solamente son coincidencias? Entonces, piensa por qué en español la palabra borne significa terminal eléctrico,
punto de conexión eléctrica. Por esto es que cuando alguien está a punto de morir, se dice que está en estado terminal, y por eso las masas son condicionadas a desearle a esa persona un buen viaje, porque esa persona está en la terminal de su vida, porque una terminal es el lugar desde donde salen los buses y los aviones. La muerte es el terminal de transporte, el terminal eléctrico a donde vamos antes de dejar esta realidad, rumbo a la otra terminal, la piedra o boundary o límite, que es la luna. En inglés, lugar de votación se dice polling, y a las máquinas de voto electrónico se las llama voting terminal, porque lo que las masas están haciendo es polling o polarizarse. Por eso se dice que el escenario político está polarizado, porque la gente que está votando o voting en realidad está volting o dando sus voltios en una votación o voltación, lo que en inglés se dice pole, porque es un polo o pole de la batería. Allí van a poner su voto o voltio al candidato que quieren poner en el cargo o church. El político o polo ítico que recibe más votos o voltios es puesto en el poder o power. Por algo se llama poder político. Un voto también es una promesa hecha a un dios. Esto nos lleva a la palabra devoto, que por definición es alguien que muestra devoción religiosa y que también es sinónimo de partidario, que es como se llama a los devotos de un partido político. Y todo se conecta con la palabra votivo, que es definida en el diccionario como ofrenda religiosa hecha a un dios. Tenemos entonces que las votaciones o polls son los polos o poles, donde los devotos dan sus voltios, energía, como votivos a un dios. Seguramente al leer y escuchar esto dijiste ¿qué? O como dicen en las películas, ¿what? Estabas sintiendo los watts extras en tu batería biológica, generados por la diferencia de potencial entre lo que pensabas y lo que estás leyendo, porque un watt es una unidad de medida eléctrica. Quien haya leído hasta acá seguramente dijo ¿qué? O como dicen en las películas, watts, porque un watt es un watt, que es una unidad de medida eléctrica equivalente a un joule por segundo. Esto tiene correlación con las situaciones en las que una persona no es muy inteligente y tiene que preguntar una y otra vez ¿qué? 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 ¿What? 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 En inglés a esas personas se les dice dim, que quiere decir opaco, porque no son brillantes o enlightened o ilustrados. Puedes negar todo lo que estoy publicando, pero eso solo creará una carga iónica negativa en tu biología que te hará refutar o refuse todo esto, porque un fuse en inglés es un fusible, que es un artefacto eléctrico que interrumpe el flujo de corriente eléctrica en un circuito si éste sobrepasa cierto límite. Espero que todo esto no confunda o confuse al lector. La palabra borne también es una conjugación de la palabra en inglés bear, que se puede traducir como parir, dar a luz.
Por eso en inglés, tener hijos se puede decir to bear children. Esos hijos llegan al mundo desnudos o bare naked, y to bear también se puede traducir como pagar, correr con los gastos. Es decir, que nacemos, born, bear, para pagar, to bear, una deuda. ¿Qué deuda? La deuda o pecado original de sin, el precio que cada uno paga o bear por nacer en sin, la luna. La misma luna que también viene a rescatarte del pecado o sin. Por esto es que el dios de las leyendas sumerias, Enki, dijo: las últimas cosas son las primeras cosas. Nacimos o born en la luna o sin o pecado y morimos en sin, en la luna. Esa es la base para el programa de luz blanca que todos vemos al momento de morir, donde somos recibidos por la falsa representación de nuestros seres queridos. La terminal donde todos vamos al momento de dejar esta realidad. Esto no es otra cosa que un programa de vida posterior, escrito por los falsos dioses que nos controlan a todos los que vivimos en este planeta, o mejor dicho, a todos los que vivimos en este plan ET. Un ejemplo de ellos diciéndonos esto en uno de sus programas de televisión o television, o contar una visión, está en el episodio Coda de Star Trek. Synaptic stimulation might drive out the alien presence. I was right. I heard Tuvok and Chakotay and the doctor. You're an alien. You've created all these hallucinations, haven't you? This is what my species does. At the moment just before death, one of us comes to help you understand what's happening, to make the crossing over an occasion of joy. And what is that? Our matrix, where your consciousness will live. I was being truthful when I said it was a place of wonder. It can be whatever you want it to be. Then why didn't you tell me this from the beginning? Why pretend to be my father? Usually people are comforted to see their loved ones. It makes the crossing over a much less fearful occasion. I've done this many times, but I've never encountered someone so resistant. Something's happened. The alien presence is getting stronger again. Fight it, Catherine. Fight it just a little longer. I'll have to try a Thoron pulse. My people are telling me to fight. They're trying to save me. They're trying out of desperation. It's hopeless. You're the one who sounds desperate. I don't get the feeling you're trying to make me comfortable. You're only interested in my agreeing to come with you. Because it's inevitable. And you don't strike me as any kind of good Samaritan. You're more like a vulture, preying on people at the moment of their death when they're most vulnerable. I've waited for you. I've been patient. But your patience is wearing thin. What's the real reason you want me in that matrix? Somehow I don't think it has anything to do with everlasting joy. You must go with me. If you could force me to go, you'd have done it already. You need me to agree, don't you? I have to go voluntarily. Wouldn't that be better than standing here in this endless debate? Let me tell you this. We can stand here for all eternity, and I will never choose to go with you. You're in a dangerous profession, Captain. You face death every day. There'll be another time, and I'll be waiting. Eventually, you'll come into my matrix. And you will nourish me for a long, long time. Go back to hell, coward. ¿Qué significa la palabra en latín coda? Significa pene. Y una vez que vas a través del programa de luz blanca, donde piensas que vas a ir al cielo, estás simplemente siendo arrojado de nuevo en la Matrix para ser renacido.
las primeras cosas serán las últimas cosas. Estos son algunos pasajes bíblicos sobre nuestra situación. Una vez que has vuelto a nacer, tus padres, o parents, o pair that rents, o par que alquila, te dan un nombre o name. Te dan un nombre a ti, o you, que es oveja en inglés, porque los falsos dioses te están diciendo que tienes que ser una buena oveja, o you, o ship, o barco, y hacer lo que ellos quieran que hagas, como un buen esclavo, batería. Por eso, cuando la gente ve algo desagradable, dice con repulsión, "Ew", porque así dicen los falsos dioses cuando nos ven, "You, oveja", porque así nos ven a todos, como animales repugnantes que merecen ser carneados, slaughtered, y usados como su divina comida. Para ellos, todo lo que nos hacen es divertido. Todo lo que nos sucede para ellos es una divina comedia. No es casualidad que en inglés carnear, masacrar, sacrificar, se escriba slaughter, porque esa palabra incluye la palabra laughter, que significa reírse. Ellos se ríen, laughter, mientras nos carnean, o slaughter. Porque todo esto es la divina comedia, tal como escribió Dante Alighieri o Alighieri en su épico poema sobre el cielo y el infierno. Dante sabía muy bien todo esto, por eso le puso ese nombre, porque el latín comedí literalmente significa comer, consumir, frotar. ¿Frotar? Sí, porque frotar es fricción, y la fricción produce conducción eléctrica. Por eso las notas de crédito o credo, fe, alien, llamadas billetes o dinero, son una forma legal de fricción o conflicto. ¿Acaso para conseguir dinero no tienes que luchar o friccionar con otro que se convierte en tu rival? El mismo acto de pasarle un billete o bill a otro produce fricción, y por eso el lenguaje gestual para referirse al dinero es frotar los dedos. ¿Nunca te preguntaste por qué hay gente que tiene fricción contigo? Es porque los falsos dioses te están usando para extraer o comer tu electricidad. Te friccionan con otro para permitir que tu electricidad fluya. Tus padres o parents o pair that rents te dan un nombre o name. ¿Por qué? Porque fonéticamente es un relincho o name. Porque así te ven ellos cada vez que llamas a otro por su name o nombre, como un animal haciendo su sonido característico. De la misma forma que tú miras a un ternero llamando a su vaca o madre con su sonido ma, así te ven ellos a ti y a tus hijos cada vez que se llaman. Es un relincho, porque el simbolismo de los caballos es muy importante. Por algo en inglés, vecinos se dice neighbors. Por eso también en inglés las votaciones por sí o por no se dicen yay o nay o nay. Porque para ellos somos animales en un corral. ¿Piensas que solamente son coincidencias? Recién estamos comenzando.
¿Por qué digo el par que alquila? Porque los padres o parents en cierta forma han dividido sus cuerpos o casas y alquilado sus cuartos o células o cells para producir o reproducir a sus hijos. Y por eso son parents, porque fonéticamente es pair that rents o el par que alquila. Usualmente, el par que alquila, los padres, están casados o casados o married, porque fonéticamente están married o married, porque mare es el latín para mar, mostrándonos otra vez el mar eléctrico y conectándolo con el cuerpo o body o ship o barco. También en inglés, mare significa yegua. Un mare en inglés también se refiere a los mares de la luna, las zonas oscuras que se ven en la superficie lunar, y todo eso nos conecta con los sueños aterradores que solemos tener, llamados pesadillas o en inglés nightmares. Al principio hablamos de la ciudad de Temen Ni Gurru, la ciudad del terror, la cual estaba dedicada a la diosa de la luna. Temen es un sinónimo en español para miedo, temor. Todo esto nos está diciendo una sola cosa, que todos nuestros miedos y terrores se están originando en la luna. Todo esto nos conecta con el agua y los mares de la luna. Fonéticamente, la última parte de la palabra en inglés married o casados es id, lo cual en idioma holandés significa juramento o en inglés oath, y esta palabra en holandés, id, suena igual que eat, que en inglés significa comer. Los dioses de la luna que nos comen. Un juramento, oath, es una promesa de carácter divino y eso nos conecta con un sinónimo de matrimonio, que es votos matrimoniales, porque una de las definiciones de la palabra voto en el diccionario es promesa religiosa hecha a un dios o a un santo. Entonces, un casamiento o marriage es un juramento divino a la luna, hecho por el caballo o horse. ¿Por el caballo? Sí, porque como expliqué antes, el simbolismo del caballo representa a la luna y el proceso de regeneración. Fuimos engendrados por el caballo porque horse es fonéticamente igual que horse, que significa rameras, porque fuimos concebidos en la luna por las rameras, horse o caballos de Babilonia, o Babylon o Babylon, que significa balbucear, porque esta concepción se logra después de Babylon o balbucear la letra X, como se mostrará más adelante. Otro anagrama para horse o caballo es shore u ola, porque después de haber nacido o birthed, tu bote o nave o body ship ha llegado a la costa o shoreline de esta realidad y has recibido liberty o licencia, porque no has recibido libertad o freedom, sino liberty o licencia, que es un breve periodo de tiempo libre que tienen los marineros o seamen, después del cual tienen que regresar a la nave o barco. ¿Cómo estás conectado a la matrix o womb o útero o matriz? A través de un cordón umbilical, que en inglés se dice navel cord, llevándonos una vez más al simbolismo marítimo. Porque eres un marinero o seaman o sea womb man que ha llegado
a la costa o shoreline, en el caballo o horse o whore o ramera de Babylon, y eso es el esperma o semen o semen. Todas las tripulaciones de los barcos son llamadas seamen o marineros, que fonéticamente es semen, y si todavía te estás riendo de ti mismo y de toda la humanidad, siendo usada como comida o ración por los falsos dioses de Sirius o Osiris, que nos hacen reproducir o breed constantemente, porque somos la breed o producción de su criadero o breeding place. Como la palabra lo indica, la reproducción no puede detenerse, y esa producción o breed es su comida, su pan o bread. Cada feto o cría o bread humana es más alimento o food para estos seres, y eso se indica en la misma fonética de la palabra feto en inglés, que es fetus, la cual es igual que fetus o alimentanos. Todos los países del mundo tienen congresos donde se dictan las leyes que regirán a los habitantes. En español y en inglés, la palabra congress o congreso es un sinónimo de acto sexual, porque todos los estatutos o estatuas y actos o actas que salen de esos congresos están destinados al control de la energía de las baterías creadas por los congresos sexuales entre los machos o male o correo y las hembras o female o estampilla. El macho o male lleva el correo o mail a la casilla de correo o inbox de la hembra o female o estampilla, pagando el franqueo o postage o posteo o post-age o edad de retiro. Está entregando un correo con un postage o franqueo, porque cada nuevo nacimiento se ha asentado en un acta, en una oficina u office u off-ice o descongelado, que es llamada un post u oficina postal. Desde el post o correo postal del padre o mail a la casilla de correo o mailbox de la madre. Hay mucha más insinuación sexual oculta en los lenguajes, como iremos viendo a lo largo de este trabajo, y no es gracioso, sino perturbador. El contrato de matrimonio o marriage confirma el juramento u oath taken para asegurar la reproducción. Una vez nacido o birthed, al niño se le enseña a celebrar su cumpleaños o birthday o día del amarre, a festejar su nacimiento en la luna comiendo una torta o cake. ¿Por qué comiendo una torta? Porque en latín la palabra placenta literalmente significa torta. La placenta es la estructura vascular en el útero o matriz o matrix de la mujer que provee oxígeno y nutrientes al feto o fetus o fetus y saca los desechos de él también. De ahí viene la expresión popular: no puedes tener la torta y comerla también, porque los dioses que nos tienen encerrados en esta prisión Matrix no pueden usarnos como baterías y comernos al mismo tiempo. Esto último es una paradoja, pero ese es el punto. Cuando la gente come torta en su birthday o día del vertido o cumpleaños, está
aceptando a través de una ceremonia ritual su esclavitud dentro del programa Batería de Renacimiento Luna Matrix, donde todos estamos en el muelle o dock, amarrados o docked a una batería biológica dentro de nuestros iPods y conectados a inyectores placenta individuales. Los inyectores placenta te alimentan, te dan oxígeno y limpian tus desechos. Todo esto es la base para la historia de Tom Cruise comiéndose la placenta de sus hijos. ¿Comes torta o placenta en tu cumpleaños o first day o birthday o día del amarre? Entonces, saluda al señor Cruise. Dile hola a la cienciología. Cuando la gente come torta o cake o en latín placenta el día de su cumpleaños o birthday o día del amarre, están consintiendo a través de esta ceremonia o ceremony ritual su esclavitud dentro del programa lunar de extracción de electricidad Matrix, donde todos estamos en el muelle o dock, amarrados o docked a una batería biológica dentro de un iPod, mientras estamos conectados a inyectores placenta individuales. Estos inyectores nos alimentan, limpian nuestros desechos y nos proveen oxígeno, porque estamos sumergidos en líquido, lo cual es el significado del mar en las películas de Hollywood. Esta es la razón también por la que en muchas de sus películas hay una escena en la que el protagonista está a punto de ahogarse. Es la representación de la salida de la Matrix. El inyector principal es el que está conectado a nuestra glándula pineal, que es la glándula cerebral que nos hace soñar y a través de la cual se está proyectando el holograma Matrix en nuestras mentes. Esta conexión se realiza a través de la nuca, tal como se muestra en la misma película Matrix. Hollywood también muestra esto en muchas otras películas, en las que los personajes tienen algún tipo de intervención en la parte trasera de la cabeza, del cuello o nuca. Esta palabra, nuca, en latín se dice cervix, que es fonéticamente igual que service o servicio, porque estamos al service o servicio de los falsos dioses creadores de este entorno. Estamos al servicio o cervix de los dioses para serve X o servir a X, para servir al cromosoma X, como se mostrará más adelante. Estamos físicamente separados en nuestros pods en Sin, compartiendo este espacio virtual a través de una conexión en nuestra glándula pineal, la cual hace que esta dimensión computarizada se vea tan real que nadie se da cuenta de que no lo es. Nos conectamos unos a otros en el campo telepático de la conciencia. La genética, entonces, debe ser robada de alguna manera. Esta es la tarea de los robots Smiths. La palabra Smith en inglés significa herrero, lo cual es el significado de este pasaje bíblico. Isaías 44:12. El herrero forja la imagen, la trabaja al fuego y la moldea con el martillo. La trabaja con su brazo robusto. Después siente hambre y decae su fuerza si no bebe agua.
queda agotado. Los herreros o smiths, los brazos robustos bíblicos, son los brazos robóticos encargados del proceso de fecundación in vitro o vitrus o virtual, por el cual son fabricadas las nuevas baterías biológicas. Esto es mostrado muchas veces en Hollywood, en series como Westworld, Black Mirror o en la película Yo, Robot, donde el personaje de Will Smith tenía un brazo robótico. Esa manipulación genética debe ser voluntaria. La batería biológica debe estar de acuerdo, porque si no, violaría las leyes que rigen este proceso. Como es arriba, es abajo. De la misma forma que acá hay leyes para los criaderos de animales, así es arriba, y para ellos todos somos animales, bestias. Para robar el material genético, hacen que los animales o humanos imaginen que tienen un congreso, que es un sinónimo de relación sexual con otra batería biológica. Este es el llamado proceso Satán. Se llama así por la fonética del proceso en el cual las baterías aceptan entregar sus cromo o cromosomas, el momento en el que mentalmente aceptan liberar el cromosoma X, lo cual es el número 10 o 10 en números romanos. Y entonces las baterías dicen 10 o X, o en inglés Satan, que es de donde sale la palabra Satán, que en inglés suena Satan. Una vez que las baterías aceptan que puede haber una procreación y ambos dicen Satan en el campo telepático de la conciencia, los Smiths proceden a tomar la genética de ambas y las transfieren a una nueva forma biológica que es puesta en su propio iPod para continuar con este ciclo eléctrico eterno, o tal como es mencionado en la Biblia, la vida eterna. Es por esto que amor en inglés se dice love, lo cual leído al revés es evolve, que significa evolucionar. Leer o deletrear al revés en inglés se dice spell backwards, y word es un lugar de almacenamiento o almacenamiento, porque somos los reservorios de almas cuya energía es comida, cenada, absorbida de nuestras espaldas o vags gracias a una realidad de mentira. Y por eso backwards o almacenamiento en la espalda. Vivimos en esta existencia porque existence o extensión, lo que nos muestra otra vez como fuentes de tensión o voltios. ¿Y por qué? O en inglés why, precisamente por eso, por el cromosoma Y, o en inglés Y. El cromosoma Y está empaquetado dentro del macho y está llamado a ser liberado, o en inglés released, que contiene la palabra en inglés leased, que significa alquilado, para una nueva licitación en la vida, la cual va a crear otra extensión, que también es sinónimo de cable, para esta realidad batería eléctrica Matrix. La X es el símbolo usado en la terminología eléctrica para la resistencia reactiva expresada en ohms, y un Y es una configuración eléctrica de 3 fases y 4 cables eléctricos,
donde cada fase individual está conectada al punto común llamado Y. Este proceso de regeneración de la X eléctrica o X tensión y el cromosoma Y está perfectamente simbolizada en la disciplina olímpica de la carrera de postas, o en inglés Relay Race. Un relay o relé es un artefacto eléctrico usado para manejar corrientes entre circuitos, lo que nos está diciendo que la vida es un circo o circus. La palabra en latín circus se traduce al inglés como carrera, círculo, órbita, celebración de juegos, lo cual nos conecta con la ceremonia de pase del testimonio o penis o batuta de la carrera de postas. La única forma de ser encendido es recibiendo el testimonio o batuta, penis, después de lo cual hay un nuevo recluta o corredor que es enviado con carga hacia adelante en esta carrera de humanos o human race. Otra definición básica de relay es tripulación nueva enviada para relevar otra tripulación de trabajadores. Todos los que estamos viviendo ahora estamos cargando por adelantado a nuestra muerte para pasar el bastón o testimonio y mantener la extensión, el cable conectado y nuestra batería eléctrica human, nuestra carga en movimiento. Como estamos separados o separated en nuestros iPods, el congreso o acto sexual entre los humanos tiene que realizarse a través de nuestros sistemas de creencias telepáticas y de telequinesis, donde un fax o teléfono es usado para enviar un mensaje a los dioses, diciéndoles que creemos en Satan, o en decir X, o en decir 10. Estos son los fuegos de pasión o pasión, porque estamos pasando la antorcha hacia Sion o Zion, como muestra la palabra en latín fax, que se traduce como antorcha, fuego, llama de amor, tormento. Los marineros o semen son lanzados al ardiente mar eléctrico, llorando para ser rescatados por la falsa luz de la luna o moon egg de los dioses de Satan o Saturn o Saturno, los que dicen qué turno de almas va a ser rescatado. Por eso es Saturn o su turno. SA es la abreviación de Salvation Army o Ejército de Salvación, porque es una misión militar que es enviada a rescatar las almas perdidas, las cuales son a veces llamadas misioneros o missionaries. Son llamados los misioneros en relación a la posición sexual del misionero, la que está enviando las tropas a su muerte y a las cuales habrá que rescatar de la luna o moon egg. Esto también está relacionado con la misión de Aries y por eso Mission Aries. La luna es la nave o barco o ship que está siendo enviada a rescatar a las próximas almas reclutas, por lo cual la masonería es llamada la nave. Todo esto tiene que ver con la regeneración del sol apagado. ¿Por qué la G es el símbolo de la masonería? Deriva de la letra griega gamma, la cual produce las letras C y G. La letra G y la palabra sol se traducen al griego como se muestra, lo cual se pronuncia sol.
Sol es el sol, pero no el sol amarillo en el cielo que todos estamos acostumbrados a ver. Estamos hablando del sol apagado del camino izquierdo, como muestra el lenguaje turco, donde sol se traduce al inglés como izquierda, sol y G. La letra G es la séptima letra, lo que nos conecta con el aspecto del número sagrado 7. La letra griega gamma fue una elección significativa, viendo que el sol entrega rayos gamma, que además deriva de la letra fenicia conocida como Gimel, la cual se escribe así. Esta es otra de las bases para la escuadra en el símbolo de la masonería, como también en el logo de la NASA, el cual representa la letra Gimel, pero un poco más artísticamente. En música, la letra G representa la nota sol. Existen acordes que se forman con una nota suspendida, a los cuales se identifica con la sigla sus, para indicar precisamente que les falta una nota. Y entonces tenemos G sus, lo que nos está indicando que hay un sol que ha sido suspendido y que nos falta. Hay un sol apagado, muerto, al que estamos alimentando y proveyendo nuestra energía para ser resucitado o resurrected, como detallan incontables historias mitológicas como la de Isis y Osiris, que deja pequeña a cualquier otra historia religiosa. El sol, o en inglés sun, que suena igual que son o hijo. El sol apagado o suspendido o Jesús. Este sol muerto es Saturno, no necesariamente, y esto es lo que voy a probar mientras sigamos avanzando con este conocimiento. La historia francmasónica de Hiram Abiff o Chiram Abiff, que es uno de los ritos principales de la masonería, la historia del constructor del templo de Salomón, quien fue asesinado por sus discípulos, tiene que ver con esto. Porque este sol está siendo recargado a través de la repetición de las reconexiones sexuales y el proceso de renacimiento que toma nuestro plasma o energía para mantener el sol on a través de nuestros ohms eléctricos. Y por eso tenemos sol on. Isis es el omega y Osiris es el alfa, alfa y omega. Om, Eg, A. La fonética está indicando la forma humana en los eggs o huevos iPods, produciendo los ohms de electricidad de batería para los aliens ETs. La letra griega omega literalmente significa super O, y esta letra era pronunciada en griego antiguo como una vocal abierta larga. Esta es la razón por la que en inglés se pone una O antes de la palabra clock para hablar de una hora puntual. Por ejemplo, 1 o'clock o la 1 en punto. Esto también se emplea para hacer referencia a la luna en el personaje Jack O'Lantern o la calabaza de Halloween, porque en inglés Jack también significa enchufe, que es lo que se usa para hacer las conexiones eléctricas. Es una ficha de donde se extrae energía, porque todos somos sus jacks, somos fichas en su tablero y hacemos lo que ellos quieren que hagamos. Porque otro de los significados de la palabra jack es esclavo, y esa es la razón por la que la mayoría de los personajes de Hollywood se llaman Jack. I created you, Jack. I am your god.
Thank you, Sally. El canto religioso Om se pronuncia igual que la unidad de medida eléctrica Ohm. Para mantener el sol on o encendido, necesitamos continuar con nuestras creencias religiosas en esta realidad Matrix y continuar dando nuestros ohms u ohmios sexualmente y eléctricamente cargados para avivar los fuegos del dragón una vez más. Es un dragón porque estamos dragón o arrastrando la extensión para que ese sol apagado se mantenga enchufado. Así es como estamos enchufados a esta existencia o existence, porque esencialmente ninguno puede parar el ciclo sexual, ofreciendo el cromosoma X para todo lo que ocurre en nuestro interior. Es literalmente una trampa perfecta, más especialmente porque suena muy loco para casi todos, por lo que todo lo dicho hasta aquí es ignorado, objeto de burla o enfrentado con ira y hostilidad. Y si no pasa eso, esta información quizás es simplemente malentendida. Continuando con nuestro renacimiento, el huevo o egg dentro de la mujer, woman o womb man, es una representación literal de la luna, lo cual es la razón por la que el ciclo menstrual o menstrual de una mujer o womb man está coordinado con la órbita de la luna. El prefijo mens de menstrual es una palabra en latín que significa mente, plan, intención, indicando que la cópula es inmaculadamente realizada dentro del entramado de nuestras mentes, porque estamos todos separados en nuestros iPods. Es también un plan porque vivimos en este planeta o plan ET. Los marinos o semen perdidos que son descargados haciendo una conexión eléctrica con la luna cuando reciben el rescate de la luz salvadora de Jesús, quien es el que pesca a los semen o los marineros perdidos en la tormenta del mar eléctrico. Esta es una frase de Jesús. ¿Qué significa la palabra en latín sus? Significa una clase de pescado. Entonces, Jesús es un tipo de pescado. El hombre nació en sin o pecado, y la luna y la anatomía muestran esto con el marinero o semen siendo concebido dentro del moon egg o huevo lunar. En correlación con las enseñanzas religiosas, Je de Jesus o Jesús es el francés para yo y sus es el latín para un tipo de pescado. El marinero, semen que está siendo pescado por el ojo o eye que todo lo ve de Jesús. ¿Por qué? Why? Porque el significado de la vida es why, donde somos birthed o amarrados por la nave alien o luna para creer que nacemos a través de una madre humana y sus caderas, o en inglés hips, que es un anagrama de ship o nave. Volviendo al voto matrimonial o marriage u oath. En el Mare Age
la ceremonia de matrimonio o ceremony, hay un novio o en inglés groom, que es sinónimo de horse groomer, que significa peluquero de caballos. ¿Qué hay sobre la novia o en inglés bride? Se conecta analizando el inglés antiguo, donde la palabra dim significa descendencia, familia, línea familiar, y brood, que viene del frigio antiguo dam, que significa brida, progenie, línea de descendencia. To brood significa empollar, y la novia o bride está embridada por el novio o groom para crear más niños a los cuales ella tendrá que empollar o to brood en su útero, después de lo cual el huevo eclosionará y creará otro feto o fetus, que suena igual que fetus, que significa alimentanos. En inglés, una bridle es una brida y embridar es, por supuesto, poner un cabezal o freno a un caballo para controlarlo. En la mayoría de las culturas, el hombre siente que tiene la posición dominante en la vida simplemente porque las palabras que se usan llevan esta carga energética. Todos en este planeta estamos siendo controlados por estas palabras y esta ortografía, porque verdaderamente estamos en un deletreo o spelling. Esta ortografía deletrea esta pesadilla para nosotros en nuestra sentencia de por vida, mientras nuestra vida está siendo escrita en cursiva por los controladores de esta historia, porque es una curse o maldición contra todos nosotros. ¿Creías que vivías en un planeta? No, vives en un plan ET. El ET o los ETs que se adueñaron de tu vida y la planet o planean, la escriben hasta el último detalle. Esto es lo que consideras una vida normal, porque la palabra normal viene etimológicamente del latín norma, que quiere decir escuadra de carpintero. Recuerda que la masonería dice que todo debe ser recto y justo, o en inglés fair and square. ¿Y qué significa la palabra en inglés fair? Es un sinónimo de tarifa y también de comida, mientras que la palabra square también es comida. Esto nos está diciendo que todo esto es una feria o fair, porque es un circo, lo cual en latín es circus, que significa círculo, órbita. Square en inglés también es un verbo que significa mover el remo mientras se rema, porque tal como muestra la palabra en latín neo traducida al inglés, nosotros somos hilados y tejidos o spun y weaved, porque así pasamos por esta existencia mientras estamos despiertos o awake. ¿Y qué es un wake? Es el rastro que deja un barco cuando se mueve en el agua, pero también significa velatorio y también alguien que mira o watch un entierro. ¿Y qué es un watch? Es un instrumento que divide el tiempo, y en astrología esto sería el dios Cronos, el cual representa a Saturno, y de ahí tenemos la palabra cronológico. Esto es así porque Saturno es donde está sentada o apoyada, o en inglés sat, la urna. Por eso es que el Sabbat o sábado es el último día de los 7 días de la semana y donde están enterrados
los muertos y la deuda de Sin. Cronos siempre es representado comiendo a sus hijos, porque somos nosotros los niños en el ático de la luna, que son enviados a Saturno después de morir para ser comidos. Porque Edén en inglés suena igual que eaten o comido, lo que nos está diciendo que todos estamos en el jardín del comer. Volviendo un poco, ¿por qué se dice que el matrimonio o matrixmonio es una ceremonia o ceremony o ceremony? Cera en latín significa cerrado con llave y es afín con el latín cerum, que quiere decir tarde y despacio en ese idioma, lo cual en inglés se dice late y slow. Cuando una mujer está embarazada y pierde su periodo menstrual, se dice que tiene un retraso, o en inglés, is late. Un periodo que se pierde para empezar una nueva sentencia de por vida. El serum es un fluido acuoso de la sangre que contiene algo llamado fibrinógeno. Esto se relaciona con la luna desde el momento en el que la palabra en italiano sera se traduce como anochecer, noche y oración vespertina, y vesper en latín se traduce como estrella del ocaso y comida de la tarde, conectándonos con la luna y la comida de los dioses. La palabra en turco sera quiere decir conservadora, invernadero. Es porque al empollar o brooding un huevo, se obliga al ser viviente que está adentro a eclosionar más rápido y así poder ser usado como comida más rápidamente, que es para lo que ha sido cultivado. Los agricultores de la humanidad estimulan a todos para producir otro hijo o feto o firas. Este dios o estos dioses agricultores nos están diciendo que debemos alimentarlos, como muestra la fonética de la palabra feto, que en inglés es firas, lo que suena igual que firas o aliméntanos. No es el jardín del Edén, sino que es el jardín del comer o Eden, y la tierra es la conservadora, la forcing house o invernadero que hace que todo el proceso ocurra más rápidamente. Y además, ¿qué otra cosa cultiva alguien en un jardín? Quienes se dedican profesionalmente a la etimología no han dejado claro, no han sido justos en su evaluación del origen de la palabra garden o jardín en inglés. Y este punto es importante porque tiene muchas evidencias y conexiones. La palabra garden, si nos remontamos a los lenguajes indoeuropeos, se origina con las palabras ger y gerd, que significaban agarrar e incluir, y con el término gordo para tierra anexada, terreno cercado, patio o jardín. Esto en lo que se refiere al idioma avéstico y al persa antiguo, como las palabras zar, que significa herir, y asara, para oprimido. El lenguaje griego fue influenciado por estos términos y de ellos tomó la palabra horus, que significa grupo de baile cerrado, y también la palabra mostrada, que se lee chronos o cronos, que significa lo que encierra todas las cosas, o coloquialmente, el tiempo. La palabra existencia fonéticamente es existence, y una vez que hemos nacido, el temporizador empieza a correr, porque ha comenzado el tiempo de remitir, o en inglés remit, los pagos. Porque la palabra en inglés remit, al revés, forma timer,
que significa temporizador. El latín traslada la palabra griega chronos en chronicus, que en francés cambia a chronique, de donde vienen las palabras crónico, crónica, cronológico y cronómetro. Y eso no es todo. Del indoeuropeo gerd y girth, los idiomas germánicos, incluyendo el inglés, adquieren las palabras yard o patio, orchard o huerta, garden o jardín y kindergarten o jardín de infantes. Así que si estás enviando a tus hijos, es decir, a tus parientes o en inglés kin, al kindergarten, los estás enviando al jardín de niños, tal como muestra la traducción al español. En inglés, la palabra kind significa amable, así que si hay un jardín amable o kind garden, significa que hay otro jardín no tan amable. La etimología nos muestra entonces que estamos siendo oprimidos, oppressed, y heridos, harmed, mientras estamos encerrados por el tiempo cronológico de Cronos o Saturno. La palabra there en kindergarten es también un acrónimo de fuentes de energía distribuidas, Distributed Energy Resource, lo cual debería explicarse solo. Por último, la palabra en latín hortus deriva del indoeuropeo gordo. Hortus literalmente significa jardín, y de ahí tenemos las palabras horticultura, cortés y cortes. Por eso es que los tribunales tienen cortes, porque representan a los dioses jardineros u horticultores de Saturno. Lo que están cosechando en este plan ET es el serum o suero, el linaje o bloodline o línea de sangre humana que se perpetúa con cada nacimiento. Y ahora empezaremos a hablar de las conexiones al caballo. Antes de un casamiento o marriage o marriage o era de la yegua, usualmente hay un soltero o en inglés stag que tiene una fiesta de soltero o en inglés stag party, porque un stag en inglés es un ciervo, un macho sin castrar, un semental. La mayoría de las relaciones de pareja o relationships o barcos relacionados tienen sus problemas o peleas o en inglés nag, y nag en inglés es un sinónimo de caballo. Es un caballo porque después de estas peleas o nagging, la voz queda ronca o hoarse, que es fonéticamente igual que horse o caballo. Quizás suceda que los barcos, que el matrimonio no es muy estable, porque el novio o groom no puso o pony up el suficiente dinero o money o moon eye. Quizás se necesitaba que ambos trabajaran más, que más esfuerzo fuera hecho, o en inglés done, que suena igual que done, que significa apurar el pago de una deuda, porque quizás
estaban desconectados o plug away, porque un plug en inglés también es un caballo viejo y cansado. Todo este trabajo hace que la gente se canse y la meta final es lograr el retiro, o en inglés retired, que suena igual que retired, que se podría leer como muy cansado. Y lo más importante, un plug es también un enchufe o un electrical jack. Ahí es donde se enchufa o plugging, porque un jack también es un sinónimo de knave o bribón y de sirviente o manservant, o en otras palabras, un esclavo. Una batería esclava, como Neo, que vive en una falsa realidad útero, o en latín, Matrix. No hay que olvidar que después de cada ceremonia de matrimonio, la pareja se irá a su honeymoon o luna de miel, porque es un juramento u oath hecho a la luna para hacer más miel para la abeja reina en el panal o reino unido de este plan ET. La pareja casada o married que se acaba de enganchar al vagón del matrimonio o marriage y está yendo a producir o reproducir otro producto llamado bebé o baby o baby o abeja de playa que producirá más miel. ¿Qué clase de miel? Ya llegaremos a eso, porque esa es la misión de esta red y es el porqué de tu existencia eléctrica.